Hola, ¿qué tal? En este video número 5, tablas de frecuencias con datos agrupados. ¿Cómo se hallan tablas de frecuencias con intervalos o datos agrupados? Este procedimiento se tendrá que utilizar siempre que tengamos más de 30 datos. Dice el ejemplo, en un centro comercial se consultó la edad de a todas las personas que entraban entre 12 del mediodía y 12:30. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42 datos. Dice, con esos 42 datos construye una tabla de frecuencias cuyos datos estén agrupados en 8 intervalos. Tenemos un procedimiento para calcular la cantidad de intervalos, pero en este video no vamos a hablar de ese procedimiento. Directamente ya nos van a decir cuántos intervalos vamos a usar. Bueno, ¿cuáles son los pasos adicionales a esto? Límite inferior. El límite inferior es el valor más bajo obtenido como resultado. En este caso, 1. Vamos a colocar entonces, ya tenemos nuestro primer dato, el límite inferior. Nos piden ahora el límite superior. Como podrás entender, es el mayor dato encontrado en los datos registrados, en este caso 73. Luego dice el rango es límite superior menos límite inferior. Entonces tendremos 73 menos 1, el rango sería 72. Tenemos que calcular la amplitud de cada uno de los intervalos que vamos a conformar. Y esto se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos que ya conocemos, que es 8. El rango 72. Tendríamos entonces que la amplitud es igual al rango 72 entre 8, que es la cantidad que ya nos han predeterminado de intervalos. 72 entre 8, 9. 9 de amplitud. Bueno, hemos retomado la información ya hallada, ya obtenida, y estamos conformando ya nuestra tabla de distribución de frecuencias. Armamos los intervalos. Estos intervalos tienen que ser 8 como ya lo indicamos por disposición del problema. Cada uno de los intervalos debe tener una amplitud de 9 y empezaremos nuestro primer intervalo desde nuestro menor dato o límite inferior. En este caso desde el 1 le sumamos 9, entonces nos vamos hasta el 10. Debemos empezar siempre en intervalo cerrado y debemos dejar la posibilidad de que no incluya al valor 10. Es decir, tomamos el intervalo abierto por la derecha. Pero como el 10 no estuvo incluido en el anterior intervalo, en el siguiente intervalo ya estará incluido, es decir, cerrado en 10, sumamos 9, que es la amplitud, y en este caso sería nuestro intervalo 19. 19 abierto en 19. Luego ya incluimos el 19 en el siguiente y así vamos sumando 9 y tenemos cada uno de los intervalos. Si nos fijamos, el último intervalo es cerrado por ambos lados y debe terminar en el dato que significa el límite superior, que ya sabíamos que era 73. Aquí están contenidos absolutamente todos los datos de nuestra tabla. Y lo siguiente tendrá que determinarse cuál es la marca de clase. Entendamos como marca de clase al punto medio del intervalo, es decir, la semisuma de los extremos del intervalo, 1 más 10, 11, entre 2, 5,5. Para el siguiente también, 10 más 19, 29, entre 2, 14,5. Y como ya sabemos que el incremento es de 9 en 9, podemos también hacerlo, calcularlo por ese lado. 5,5 más 9 es 14,5 más 9, 23,5 más 9, 32,5 más 9 y así obtener todas las marcas de clase faltantes. Ahora lo que vamos a hacer es contar cuántos de estos datos corresponden a cada uno de los intervalos. Es decir, vamos a completar la columna de frecuencias absolutas. Tenemos entonces que empezar a contar. Del 1 al 10, del 1 al 10 sin incluir al 10, ¿qué datos tenemos? El 1, el 3, van 2, van 3,
van 4, van 5, van 6. El 10 no es incluido. 6. Colocamos entonces como resultado 6. Ahora tenemos que contar los datos que hay entre el 10 y el 19 sin incluir al 19. Y ya sabemos cómo va el conteo. Pues busquemos del 10 al 19. 1, 2, el 19 no está incluido. 3, 4, 5 y 6. También tenemos como dato de frecuencia absoluta 6. Busquemos ahora los que están del 19 al 28 y tendremos del 19 al 28 sin incluir al 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos en el tercer intervalo. Pasamos al siguiente. Del 28 al 37 tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 datos. Del 37 al 46, 1, 2, 3, 3 datos. Del 46 al 55, 1, 2, 2 datos. Del 55 al 64, 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos 5 y aquí nos tiene que coincidir, de lo contrario hemos cometido algún error. Del 64 al 73, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 datos entonces para el último intervalo y aquí nos tiene que cuadrar exactamente 42. Vamos a ver. 6 y 6 son 12 y 7 19 y 8 27 y 3 30 y 2 32 y 10 42. Entonces todo está cuadrando perfectamente. Nuestro n, nuestro total, es 42. Rápidamente pasemos a calcular la frecuencia acumulada. Pero antes, distingamos los símbolos que se utilizan para cada una de estas categorías. Para el caso de la marca de clase, utilizamos XY. La frecuencia absoluta puede ser F minúscula, la frecuencia acumulada, F mayúscula, la frecuencia relativa, una H minúscula, la frecuencia relativa acumulada, una H mayúscula, la frecuencia porcentual puede ser un símbolo de porcentaje. Entonces vamos ahora a calcular la frecuencia acumulada. Acumulemos nivel por nivel. Tenemos en el primer nivel 6 de frecuencia absoluta. En el segundo nivel 6 más 6. Ahora tenemos 12 acumulados. 12.
Entonces tenemos aquí que escribir el número 12. Y seguimos acumulando 6 más 6 más 7. Al siguiente nivel tendremos 19. 19 entonces para la frecuencia acumulada. Ya sabemos que podemos hacerlo simplemente multiplicando por el que sigue, porque hasta acá hay 19. 19 más 8 es 27. Luego tendríamos 30. Luego tendríamos 32, 37 y 42. Como ya saben, estos dos datos tienen que ser iguales. La frecuencia relativa. Hagamos la división de cada una de las frecuencias absolutas entre el total de datos. 6 entre 42 es 0,14. Nuevamente 6 entre 42. Nuevamente entonces es 0,14. Ahora 7 entre 42, que es 0,17. Y ahora 8 entre 42, que es 0,19. Luego tenemos, ya haciendo el mismo procedimiento, 0,07, 0,05, 0,12 y nuevamente 0,12. La suma de todos los datos tiene que dar exactamente 1 y estos datos sí suman 1, 1,00. Y ya tenemos la frecuencia relativa. Vamos a la frecuencia relativa acumulada. Vamos acumulando las frecuencias relativas. Entonces tendríamos aquí 0,14 más 0,14 es 0,28 más 0,17 sería 0,45. 0,45 más 0,19 sería 0,64. 0,64 más 0,07 sería 0,71 más 0,05 es 0,76 más 0,12 es 0,88 y más 0,12 es exactamente 1,00, lo cual tiene que coincidir con el dato total anterior. La frecuencia porcentual se halla multiplicando la frecuencia relativa por 100. Cada una de las frecuencias relativas por 100. ¿Qué tendríamos entonces como resultados? Simplemente corremos la coma 2 espacios hacia la derecha y tendríamos 14%, 14%, 17%, 19%, 0,07 sería 7%, 5%, 12%, nuevamente 12%, y todos los porcentajes deberían sumar 100%.